El silencio no era una ausencia de sonido, sino una presencia física, una entidad opresiva que se cernía sobre las ruinas de la civilización como una mortaja de plomo. En los confines de un supermercado abandonado, donde el polvo bailaba en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas rotas, la familia Wu se movía con la precisión de espectros. Lee, el patriarca, observaba cada rincón con ojos endurecidos por la paranoia. Su respiración era un ejercicio de control absoluto, apenas un rítmico y casi imperceptible intercambio de oxígeno que no se atrevía a perturbar la quietud sepulcral de los pasillos. A su lado, Evelyn buscaba medicinas con dedos que temblaban levemente, sintiendo el frío del metal de las estanterías y el aroma a papel viejo que emanaba de los productos caducados. Regan, habitando su propio silencio sordo, vigilaba a Beau con una ternura que ocultaba un miedo ancestral, viendo cómo el niño estiraba su mano hacia un transbordador espacial de plástico cuyo brillo prometía un ruido prohibido. Le intervino, sus músculos tensándose bajo la camisa de franela mientras retiraba las baterías con una delicadeza quirúrgica. Sin embargo, en un descuido nacido de la compasión, el juguete volvió a manos del niño. Al salir, el rastro de arena blanca bajo sus pies descalzos se sentía como una alfombra de ceniza fría. El estallido electrónico de los pitidos del juguete fue una deflagración en el alma de Lee. Vio a su hijo menor sonreír por un segundo antes de que el aire se rasgara. El tiempo se dilató, Lee corrió con los pulmones ardiendo, pero la criatura surgió de la maleza como una mancha borrosa de garras y placas óseas, retomando a Beau en un parpadeo y dejando solo un vacío absoluto. Meses después, el sótano de la granja se había convertido en el santuario de la culpa y la esperanza de Lee. Bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio, Lee pasaba noches enteras encorvado sobre una mesa llena de circuitos impresos, resistencias minúsculas y cables de cobre finos como cabellas. Sus manos, antes acostumbradas a la rudeza del campo, se movían con una precisión microscópica mientras intentaba reparar el audífono de Regan. Cada vez que soldaba una pieza, el sisio del estaño caliente parecía un grito en el silencio absoluto. Buscaba desesperadamente una frecuencia, una señal, algo que le devolviera a su hija el sentido que la protegía del mundo. Regan, sin embargo, observaba estos intentos con una amargura creciente. Para ella, cada nuevo aparato fallido era un recordatorio de que su padre intentaba arreglarla porque la consideraba responsable de la muerte de Beau, una herida abierta que Lee no sabía cómo cerrar, con palabras que no podía pronunciar. La tensión entre ellos era una cuerda de piano a punto de romperse, vibrando en cada mirada evitada y en cada gesto de rechazo de la niña hacia los dispositivos, que él le entregaba con una esperanza silenciosa. Un día, mientras Lee llevaba a Marcus al río para enseñarle que el rugido de la cascada podía ocultar sus voces, se toparon en el bosque con un anciano roto por la tragedia. El hombre estaba de pie frente al cadáver de su esposa, devorada por las bestias. Lee, con los ojos inyectados en súplica, llevó un dedo a sus labios, rogando por una mudez que el anciano ya no quería mantener. El hombre, en un acto de suicidio emocional, lanzó un grito gutural que sacudió los árboles. Casi instantáneamente, el aire vibró con el chasquido mecánico de una criatura abriendo sus placas craneales, moviendo la cabeza con espasmos violentos mientras triangulaba el origen del sonido. Estos seres poseían un sistema auditivo que era una maravilla de la evolución letal. Su cráneo se abría en secciones concéntricas, revelando una cavidad de carne rosada y húmeda, llena de cillos, hipersensibles que detectaban hasta el roce de la ropa contra la piel. Con una velocidad que desafía la vista, el ser atravesó el pecho del hombre, demostrando que sus garras no solo cortaban, sino que trituraban la materia con una fuerza devastadora. Mientras tanto, en la casa, la tragedia se cocinaba en los detalles más pequeños. Evelyn, cargando una cesta de ropa pesada, bajó las escaleras del sótano sin notar que el destino había dejado un clavo oxidado apuntando hacia arriba. La punta de hierro atravesó la planta de su pie, provocando una explosión blanca de dolor que la obligó a soltar la cesta. El estruendo de los objetos al caer fue la campana de cena para los depredadores. Con el pie sangrando y la fuente de su embarazo rota, Evelyn inició una danza macabra. Se arrastró escaleras arriba, dejando un rastro de sangre espesa y oscura sobre la madera, mientras el cronómetro del nacimiento empezaba a correr. En un esfuerzo sobrehumano, logró encender las luces rojas de la casa, la señal de peligro extremo, antes de refugiarse en la bañera vacía. Allí, en la penumbra del baño, el aire se volvió denso. La criatura entró, moviéndose con una lentitud aterradora, sus barbas rascando el borde de porcelana de la bañera con un chirrido metálico. Evelyn tuvo que morderse la mano hasta sangrar para no gritar ante la llegada de una contracción violenta, mientras la cabeza del monstruo, un abanico de carne y nervios expuestos,
se acercaba a centímetros de su rostro, buscando el origen de ese latido de corazón que retumbaba como un tambor en la habitación. Lejos de allí, en lo alto del silo de grano, Marcus Kirreran vivía en su propio calvario. El techo se derrumbó bajo el peso de la niña, lanzándola a un mar de granos de maíz que actuaban como arenas movedizas. Marcus saltó tras ella para salvarla, pero ambos empezaron a hundirse, sintiendo como el grano entraba en sus pulmones y oprimía sus pechos, impidiéndoles respirar. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando una criatura irrumpió en el silo, atraída por el escuelandado del metal retorcido. La bestia se abalanzó sobre ellos en la oscuridad, pero entonces ocurrió el milagro. El audífono de Regan comenzó a emitir un pitido de alta frecuencia, un chirrido electrónico que no era un sonido, sino un ataque físico. La criatura se detuvo en seco, sacudiendo la cabeza con espasmos violentos, sus placas auditivas colapsando bajo la presión de la onda sónica. Regan, aunque confundida por el dolor en su propio oído, comprendió que el monstruo estaba sufriendo. Aprovecharon ese segundo de debilidad para trepar por los restos del silo, luchando por cada centímetro de altura mientras el grano intentaba tragárselos de nuevo. Le llegó al pie del camión de grano donde los niños se habían refugiado, viendo con horror cómo la criatura se recuperaba y se preparaba para el ataque final. En un intercambio de miradas que valió por toda una vida de conversaciones, le vio a su hija y comprendió que solo su sacrificio podría darles una oportunidad. Con los ojos llenos de una paz triste y un orgullo inmenso, hizo la señal manual hacia Reran: siempre te he amado. Luego, inhaló todo el aire que el mundo le permitía y lanzó un alarido de guerra que desgarró la noche. El monstruo, atraído por la magnitud del sonido, se olvidó de los niños y se lanzó sobre el patriarca con una ferocidad ciega, silenciando para siempre al hombre que había dedicado cada segundo a protegernos. De vuelta en el sótano insonorizado, Evelyn abrazaba a su recién nacido mientras Regan y Marcus llegaban exhaustos. Al verse rodeados por otra criatura que había logrado entrar, Regan no retrocedió. Conectó su audífono al amplificador de la guitarra de su padre, creando un bucle de retroalimentación que golpeó al monstruo como una masa invisible. La criatura cayó de rodillas, con su cráneo abierto de par en par, exponiendo la masa blanda y húmeda de su cerebro auditivo. Evelyn, con la mirada de una madre que ha cruzado el infierno, cargó su escopeta, apuntó al centro de esa carne expuesta y disparó, rompiendo el silencio de una vez por todas con el estruendo de la justicia y la supervivencia. ¡El diablo!